buenos días, un gusto recibirlos con las primeras noticias de TV Ciudad en un día muy especial. Feliz Día del Amigo, ¿no? Feliz día, Pilar Tejero. Día a día, además, acompañando en esta mañana. ¿Qué le parece? Verdad, ¿no? sí, claro que Feliz sí. día. Felicidades para usted también y toda la gente que nos acompaña todos los días. Aquí estamos con la primera edición de MBD Noticias. Una mañana que está bastante fría, no tanto como ayer, pero hay que tomar las precauciones del caso. 9 grados la temperatura a esta hora en Montevideo. Y ya vamos a ver qué dice el pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología para hoy y los próximos días. Hoy tenemos prevista una mínima de 4. La máxima será de 17 grados con cielo nuboso y algo nuboso. ¿Cómo estará este viernes? También con cielo nuboso, sin previsión de lluvias. 11 y 24 subiendo las temperaturas para mañana. Para el sábado se prevé cielo nuboso y algo nuboso también. Una mínima de 17 grados y una máxima de 25. Va a haber altas temperaturas para la época del año en la que estamos. Demasiado altas, Después del le frío diré. de los últimos días, Sí. bueno, un descansito a esa Linda las temperatura. gargantas y todo, ¿no? Y bueno, a cuidarse entonces. Y tenemos muchos temas para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana y uno de ellos tiene que ver con la interpelación que duró ayer. 16 horas terminó esta madrugada y bueno, culminó con el respaldo de la Cámara de Representantes a la actuación de las autoridades del Ministerio de Salud Pública en todo lo que tiene que ver con el cierre y liquidación de Casa de Galicia. Sí, y seguimos en tema porque desde la oposición no conformaron las respuestas de la ministra de Salud Pública, Karina Rando. El diputado Carlos Varela del Frente Amplio dijo que se van a analizar las respuestas, pero no descartan ninguna vía parlamentaria para seguir investigando el proceso de cierre de la mutualista gallega. Por otra parte, el senador nacionalista Jorge Gandini dijo que es necesario asignar más recursos a la Universidad de la República para que se inicien carreras universitarias en el interior del país. El legislador dijo que se buscará distribuir fondos durante el análisis de la rendición de cuentas. Bien, en otro orden, también les contamos que el intendente de Rivera, Richard Sander, dijo que una zona franca en ese departamento generaría fuentes de trabajo y que si este proyecto no se concreta será por responsabilidad del presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Y también vamos a estar hablando de salud mental, el nuevo plan nacional que se presentó en los últimos días y que es importante, ¿no? Para claro. saber. Efectivamente, porque además recordemos que la rendición de cuentas que se está analizando a nivel parlamentario tiene un fuerte énfasis en salud mental y adicciones. Para hablar de esto y otros asuntos, recordemos también el lunes fue el Día Nacional de Prevención del Suicidio, vamos a estar recibiendo al director de salud mental de ACE, Eduardo Katz, justamente para tocar todos estos aspectos de los cuales tenemos que seguir hablando. Efectivamente. Y también vamos a hablar ahora qué le parece sobre las calles de Montevideo, por dónde circular y por dónde no. Y aquí tenemos con los datos del Centro de Gestión de Movilidad, que ustedes pueden seguir en redes, @mbdtransporte, @mbd IM Tránsito. Tránsito, Sí. Exactamente. Vamos a ver por dónde, qué calles están recortadas en esta día. Por la que sí, por la que no. Bueno, cómo no. Yatay, esquina José Leterra y Avenida Las Leyes entre Lenguas y General Flores. Estará cortado allí porque se prevé, bueno, hay un acto justamente de Yunca por estas horas y que se va a normalizar la situación, dice el CGM, y la circulación también sobre las 4 de la tarde. Bien, poca circulación ahí en Montevideo, según estamos viendo en las cámaras, Sí, ¿no? tranquila la Rambla. Exacto. Avenida Colombes entre Rambla, República de Chile y Belsen. Va a estar interrumpido hasta las 2 de la tarde por trabajos de hormigonado y Ciudad de Bahía Blanca entre Lorenzo Valle y Avelino Miranda. Hasta las 5 de la tarde no se va a poder circular. No. Bueno, Teniente Galeano, entre Santa María y Ovidio Fernández Ríos, cortado hasta las 5 de la tarde por tareas de saneamiento. Esto comenzó en esta jornada y se extenderá hasta el 31 de julio. También cortado República entre La Paz y Galicia. Esto será hasta las 5 de la tarde por tareas de grúa en la zona. Grito de Asensio entre Boulevard Artigas y Julia Fietcher. Van a haber cortes intermitentes hasta las 6 de la tarde. Y Manuel Herrera y Oves entre José Mármol y Caonabo hasta las 4 de la tarde. Muy bien. Así las cosas, ¿eh? Aquí la fuente. Ahorita Cooper. Bueno, arrancamos el desarrollo de la información. Sí, efectivamente. Fue larga la interpelación de ayer a la ministra de Salud Pública, Karina Rando. 16 horas duró.
sin consecuencias políticas a la ministra Karina Randon por los hechos que determinaron el cierre de Casa de Galicia en diciembre de 2021. Con el voto del oficialismo, la Cámara de Representantes respaldó la actuación de las autoridades del Ministerio de Salud Pública y también del Directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, ACE, en la liquidación de la mutualista gallega con el voto del oficialismo, como decíamos. La moción de la coalición de gobierno indica su absoluto respaldo a la gestión y a las explicaciones brindadas en todo el proceso inherente a Casa de Galicia. Además, se reconocieron la labor realizada que permitió garantizar la continuidad asistencial de usuarios de Casa de Galicia, así como salvaguardar los puestos de trabajo y asegurar el destino asistencial del activo senatorial de la institución. Junto a la ministra Rando concurrieron al Parlamento el subsecretario de la cartera José Luis Satjian, las autoridades de ACE y representantes del Ministerio de Economía. Durante su intervención, la miembro interpelante, Cecilia Cairo, diputada del Frente Amplio, dijo que el proceso de cierre de la mutualista fue negativo para todos los sectores involucrados, incluido para el Estado uruguayo. Sí, Cairo dijo que el único ganador en esta movida fue el Círculo Católico. Y si seguimos analizando, el drama continúa, porque además todo el Estado se vio perjudicado a no poder recuperar lo que Casa de Galicia debía al Fondo de Garantía. Está más que claro que con el cierre de Casa de Galicia perdimos todos. Perdieron los socios que vieron afectados sus servicios y su salud. Perdieron los trabajadores que se quedaron sin trabajo. Y además, por si fuera poco, perdió el propio Estado que no pudo recuperar lo invertido. Solo se beneficiaron algunos particulares en favor de sus intereses económicos, sin importarle los usuarios ni los trabajadores. Y es más, lamentablemente, aún que estos trabajadores hayan recibido el apoyo de la autoridad sanitaria y que algunos de estos beneficiarios ocupen cargos políticos en ACE. ¿Por qué se cerró Casa de Galicia, presidente? ¿Qué intereses ocultos llevaron a descuartizar una mutualista en lugar de buscar alternativas para que siguiera operando? ¿Por qué el Círculo Católico es el gran beneficiario de todo esto? Fueron ellos, pudieron adquirir a precios irrisorios que de otra manera nunca hubieran podido comprar. Bueno, para el diputado nacionalista Rodrigo Goñi es todo lo contrario a lo que decía Cairo en este marco, porque aseguró que la interpelación a las autoridades del Ministerio de Salud Pública dejó en claro que el cierre de Casa de Galicia fue un proceso absolutamente exitoso. Sí, además, según Goñi, quedó demostrado que las autoridades cumplieron a rajatabla la ley. Los hechos demuestran que fue un proceso absolutamente exitoso. Si alguien hubiera querido apostar si lo que aprobamos por ley se iba a cumplir con tan buen resultado, muy pocos hubieran acertado, porque realmente todo lo que previó la ley, votada por todos, de cómo debía ser el proceso, que básicamente era continuar la asistencia de los usuarios, la atención de la salud, continuar con los trabajadores, continuar con los médicos, continuar con ese sanatorio dentro del sistema, todo se cumplió. Entonces es como una interpelación al éxito. Ha sido un rotundo éxito y se interpela algo que salió bien. Los cuestionamientos han sido respondidos por todos, no ha habido ningún tipo de desvío legal, ni de leyes anteriores, ni de la ley que votamos todos, porque reitero, los resultados están a la vista, que se cumplió al rajatabla. En cuanto al préstamo otorgado en forma express por el BROW. Quedó demostrado que no se utilizó, que no, esos recursos los tenía el Círculo Católico, incluso se leyó una carta explicativa de cómo se habían obtenido esos fondos, pero además creo que todas las fórmulas que tenían quienes podían adquirir en el remate, permitían por su situación financiera y económica adquirirlo sin ningún tipo de préstamo extraordinario. Por su parte, el diputado del Frente Amplio, Carlos Varela, aseguró que tras la intervención de las autoridades del Ministerio de Salud Pública quedaron más dudas que certezas. Sí, además dijo que es inexplicable que ACE no haya comprado la infraestructura del sanatorio de Casa de Galicia y aseguró que la oposición no descarta ninguna posibilidad parlamentaria para controlar al Ejecutivo. Luego de más de 5 horas de explicación del Ministerio, que agradecemos por la seriedad con que lo hicieron, quedaron más dudas que certezas. Las principales dudas que planteó la miembro interpelante desde un principio todavía están sin aclarar. Acá hay gente perjudicada, hay trabajadores perjudicados, hay médicos perjudicados, hay una situación inexplicable de por qué ACE no se hizo cargo
de todo el equipamiento y el edificio de Casa de Galicia. Eso no se ha podido explicar desde nuestro punto de vista en forma razonable y creo que vamos a tener que pasar una etapa posterior una vez que culmine la interpelación, porque este tema no debe agotarse hoy, sino que tal vez pase a otra esfera de la vida parlamentaria. Y lo importante de esta etapa es que se ha entregado muchísima información que ahora vamos a analizar y tomaremos una decisión al respecto, pero no descartamos ninguna posibilidad de todos los que maneja el Parlamento para controlar al Ejecutivo. Bueno, dejamos el tema de interpelación de lado, pero nos metemos en otros asuntos también vinculados con parlamentarios, en este caso porque los senadores Sandra Lasso y Charles Carrera presentaron un pedido de informes al Ministerio del Interior para conocer si la intervención de Andrés Capretti, asesor del ministro del Interior Luis Alberto Heber, en el caso de los presuntos ataques de la banda, justamente una banda antipasta, justamente tenía que haber ido él o no. O sea, Sí. se generó polémica por la vida de Exacto. Capretti. Ustedes se acuerdan que hubo una denuncia de un sacerdote católico, Omar Franza, respecto a esto, ¿no? Sí. Y entre otras cosas, los legisladores se preguntaron si el asesor del Ministerio del Interior tenía la autorización de la Fiscalía justamente para hacer esta intervención. El asesor del ministro del Interior, Andrés Capretti, concurrió a la parroquia de Malvín para reunirse con el cura Omar Franza, a fin de interiorizarse sobre la denuncia presentada por presuntas agresiones con bates de béisbol a personas en situación de calle. Según informó Franza, Capretti pretendía saber el alcance de la denuncia y anunció que en los próximos días concurriría a la parroquia para entrevistarse directamente con los damnificados y posibles testigos sobre lo sucedido. Ante esto, si bien reconocen la celeridad de la respuesta ministerial ante las denuncias, los senadores frente amplistas preguntaron si la intervención de Capretti se corresponde a directivas impartidas por el Ministerio del Interior y si existe un protocolo que respalde su accionar. Además, se pregunta si Capretti cuenta con orden de fiscalía para intervenir y desarrollar una investigación que compete exclusivamente a la policía y si el Ministerio del Interior valoró que esa intervención podría entorpecer una investigación en curso. ¿No cree que lejos de contribuir a esclarecer la investigación, este accionar puede intimidar a las víctimas que han manifestado su descreimiento hacia la policía? Preguntaron los senadores. Y además MBD Noticias dialogó justamente con usuarios del sistema de refugios a propósito de los hechos de violencia que se han dado los últimos días contra personas en situación de calle que fueron agredidas por estos escuadrones antipasta. Nadie tiene el derecho de venir a agarrarte a palazos, con cadenas, con bates de béisbol como hacen. Y muchas veces la víctima justamente no es un consumidor de pasta base, sino que es una persona que por problemas de salud mental o vaya a saber qué problemas tenga, está actualmente viviendo en calle. Pero sí, han habido varias denuncias y bueno, se especula con que son hijos de policía, se especula con ser gente de la alta sociedad que no está ni ahí con lo que se ve en las calles, de mucha gente viviendo en calle, pero en realidad no sabemos bien quiénes son, entonces no. Sí se sabe que son escuadrones, gente que se baja en un auto y bueno, y sin mediar palabra te pegan, dormido, bueno, y a este compañero que lo incendiaron, ¿verdad? Pero bueno, esperemos que se llegue al fondo de esto, saber, porque no se sabe tampoco cuándo es que trabajan y cuándo atacan, pero esperemos que no suceda más. Bueno, esperemos que no suceda más y ojalá se tomen cartas en el asunto. Ayer lo comentábamos también, ¿no? Hubo denuncias en 2020, en 2022 y se suman nuevas denuncias en estos tiempos. Bueno, vamos a cambiar de tema. Les contamos ahora que el Ministerio de Defensa adquirió 2 buques tipo OPV, así se dice, para patrullaje marítimo al astillero español Cardama. Le mandó 82 millones de euros. Sí, en ese marco la senadora Sandra Lasso dijo que el proceso fue bastante desprolijo y sin participación de la oposición, que se piensa convocar al ministro Javier García por este tema. Tenemos derecho a pensar que el proceso transparente, que no dudo de la intención que haya tenido el ministro de que fuera así, en realidad fue bastante desprolijo, que desde el punto de vista político, ¿no? Que la propia comisión se desintegra naturalmente porque los integrantes de la comisión se enteran por la prensa de estos pasos, que no me consta que desde el punto de vista, y fue la preocupación y la primera pregunta que le hice al ministro tuvo que ver con eso, desde el punto de vista técnico, porque yo soy consciente, y ya nuestro gobierno en su momento lo planteó, de la necesidad real
de la Armada de contar con los patrulleros oceánicos. Eso nadie lo duda. Ahora, como el interlocutor es el ministro, como poder político, nos queda siempre esa otra pata en falso de que se arriba a esta conclusión desde el punto de vista técnico por una votación en la Armada que sale por mayoría, no por la totalidad. Nos parece que en un tema de Estado, en eso coincidimos con el ministro, este es un tema de Estado y de soberanía nacional, debería tomarse con la seriedad de tener a todos los integrantes alineados. Eso parece poco probable en el contexto que tenemos hoy. Esta fue una negociación llevada adelante entre el ministro y algunos integrantes de la Armada. Nosotros fuimos simples espectadores. Vamos a salir ahora de los estudios de TV Ciudad al encuentro de nuestro móvil, como siempre a cargo de Luca Veloz. ¿Qué tal, Luca? Buen día, bienvenido. Muy buenos días, José María, Pilar. Un saludo para todos allí en el estudio. Estamos en la calle porque desde ayer de noche y hasta el integro de los nocturnos de hoy, la Asociación Sindical de Cooperativas de Obreros del Transporte, ASCOT, afiliada a la UNOT, está realizando un paro por una agresión que sufrió un trabajador en la intersección de 8 de octubre y Belén el miércoles y por eso se gatilló este paro que ya está decidido por la Asamblea de los Trabajadores del Transporte. Denuncian que vienen sufriendo agresiones constantes desde hace tiempo y estamos con Miguel Marrero, a quien agradecemos. Bueno, ¿cuál es el número en el año de agresiones que están sufriendo los trabajadores? Bueno, buen día. No tenemos un número determinado, pero son muchísimas, de diferente tipo. En este caso fue un problema por un pase libre mal utilizado, un pase libre utilizado incorrectamente, y cuando nuestro compañero quiso cobrar el boleto, que era lo que correspondía, fue agredido, según sus palabras, sin más trámite. Inmediatamente le pegaron, lo lastimaron, y eso pasa muchísimas veces, de diferentes maneras, pero creemos que lo de ayer fue también muy grave. Tuvo que recibir atención, también unos puntos de sutura, ¿no? Sí, sí. Literalmente le partió la boca, le rompió el labio, le lesionó los dientes, fue internado en el Banco de Seguros y bueno, se está recuperando. ¿Cómo sigue esto? Porque ustedes han tenido reuniones con el Ministerio del Interior, por ejemplo. ¿Qué avances hubo y cómo van a seguir? Bueno, en este caso concreto nosotros tenemos un problema que es con unas tarjetas de convenios sociales que la Intendencia de Montevideo se comprometió a cambiarlas, a cambiar el sistema. Ya hace tiempo que estamos tras de eso, no se ha hecho hasta ahora y nosotros consideramos imprescindible que en este caso se cambie el sistema de esos pases libres que siempre nos dan problemas. Después hay un tema de vigilancia, de control. Nosotros seguimos insistiendo en la necesidad de poner cámaras en todas las unidades como forma también de bajar un poco la cantidad de agresiones de estos tipos, pero también hay un tema cultural que la sociedad tiene que entender que no nos podemos vincular a las piñas con los demás, ¿no? Nosotros mañana, por ejemplo, vamos a ir al Parlamento, a la comisión que está estudiando la rendición de cuentas para tratar el tema de la violencia en los espectáculos deportivos, ¿no? Cuando la gente va y vuelve de los estadios de fútbol. Ahí también somos agredidos de forma permanente y bueno, la idea es plantearle a los legisladores que es imposible que permanezcan ajenos a este problema también. ¿Se trabaja en el gremio también el relacionamiento con los pasajeros? Digo, porque muchas veces se denuncia también que desde los trabajadores hay como un destrato. Sí, y sin duda que debe ser así. Nosotros no somos ajenos a esta sociedad que lamentablemente muchas veces se expresa de esta manera. Pero vivimos insistiendo permanentemente desde que los compañeros ingresan al ómnibus que los problemas se resuelven hablando y no de formas violentas, ¿no? Hoy hay una asamblea a las 11 y después una movilización. ¿Cuáles van a ser las características? Sí, nos juntamos a las 11 de la mañana en el terreno de UCOT para ver un poco cuáles son las medidas a tomar de forma inmediata y después nos trasladamos ante la Intendencia de Montevideo. Le vamos a hacer llegar una nota dirigida a la Intendenta. Seguramente seamos recibidos por el director de movilidad, por el director de tránsito. Y bueno, tratar de solucionar este problema concreto de estas tarjetas y después, bueno, conversar un poco acerca de cómo seguir, qué medidas seguir tomando para una mejor convivencia.
Muchísimas gracias a Miguel Marrero. Recordar que los trabajadores de las cooperativas van a retomar sus turnos con los nocturnos de hoy, así que en la noche de hoy ya estarán volviendo las unidades. Perfecto, Luca, muchas gracias. Bueno, a estar atentos a esta situación y me quedo con lo que decía Marrero, ¿no? Los problemas se resuelven hablando. A veces la cosa es bastante compleja. Bien, vamos con otros temas. Ustedes saben que el proyecto de rendición de cuentas está a estudio en el Parlamento. El senador blanco Jorge Gandini dijo que ve importante asignar recursos, distribuir recursos para la Universidad de la República para construir sobre todo nuevas carreras en el interior del país, en el eje Colonia-Soriano. Sí, y ven ustedes, en ese marco, el rector de la UDELAR, Rodrigo Arim, dijo que solamente para cubrir las becas se necesitan 80 millones de pesos. Para el eje Soriano-Colonia hay que insistir allí para que comiencen las carreras, hay que poner algún dinero más, hay que pensar en las becas de alimentación de los estudiantes del interior, hay que trabajar sobre horas docentes, todo eso tiene un costo, hay que ver dónde están las prioridades y cómo podemos reasignar. La Universidad de la República está enfrentando una nueva realidad que es más estudiantes, más diversos, con más dificultades también al ingreso a la vida universitaria. Nuestra estimación es que estamos necesitando en el torno a 80 millones de pesos para poder cubrir la demanda, pero bueno, en el proceso de discusión parlamentaria veremos qué es lo que finalmente logramos obtener. Este año las estamos cubriendo con recursos contingentes en la institución que hemos derivado de otras funciones, pero no va a ser posible sostener el 2024 sin un apoyo presupuestario al respecto. 80 millones de pesos sería para todo o solo para las becas. Solamente para las becas. Y en otro orden de temas, el intendente de Rivera, Richard Sander, dijo que la creación de una zona franja en ese departamento generaría fuentes de trabajo para la zona y que si no se concreta será responsabilidad del presidente de la República, Luis Lacalle Pou. En una entrevista con el semanario La Mañana, el intendente Richard Sander dijo que muchos que reclaman por el desempleo en Rivera no ayudaron con las gestiones por la llegada, por ejemplo, de una zona franca. En este sentido, Sander declaró que el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, no le mintió, pero si la zona franca de Rivera no se concreta, será su responsabilidad. El intendente recordó que junto al ministro Tabaré Viera y el diputado Marne Osorio se reunieron con el mandatario y le mencionaron que la zona franca era parte de la solución para el empleo y que allí le dijo al presidente Luis, vos tenés que cortar la banda, esto va más allá de los colores políticos. Las elecciones departamentales son otra cosa. Debemos buscar soluciones definitivas, no paliativas como los jornales solidarios y parte de esta solución estaría con la firma de la zona franca, añadió Sander. No hemos bajado la recaudación y no hemos aumentado los impuestos. Somos la intendencia que recibe menos dinero por persona y se lo dije a todos cara a cara. Le doy valor a quien convenza al presidente y traiga inversiones para Rivera, pero no lo he visto, concluyó el intendente de Rivera. Bumper de Cultura, y es por ello que ya vamos a recibir a nuestro compañero Eduardo Delgado con nuestra columna cultural de todos los jueves. Eduardo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Compañeros, buen día, ¿cómo están? Muy bien. Hoy venimos con la obra de Rodolfo Aroxarena. Yo le iba a decir dibuje, maestro. Así es, porque, bueno, Aroxarena es conocido por muchos uruguayos por Aroxa, porque fue con el nombre con el que firmó durante décadas sus caricaturas, sí, claro. Que eran referencia para mucha gente en cuanto sobre todo al mundo político nacional, ¿no? Muchos recordarán alguno digamos, los ciclos que hacía sobre diferentes políticos y la forma que los dibujaba, algunos sin cara, otro con alguna ropa en particular. Colores distintivos, con rojo, nariz gigante, y cómo, a pesar de la crítica, muchos se enmarcaron, ¿no? Sí. O había una interpelación, ¿y qué pasaba después, no? Había muchos políticos que después le pedían ese dibujo, a pesar que a veces eran muy críticos, claro, ¿no? Con su mirada sobre esos políticos. Una buena forma de editorializar, si me permite el término, con la pluma. Y de una manera muy independiente, ¿no? Porque él publicaba básicamente en el diario del País y su mirada no tenía nada que ver con la línea editorial general del diario. Tenía una independencia enorme Aroxa en cuanto a los dibujos que hacía. Pero mucha menos conocida es su faceta como pintor. Ajá. Y esa faceta es la que está en este momento en su, digamos, en su mayor esplendor,
porque está siendo expuesta en el Museo Nacional de Artes Visuales. Se trata de la exposición Caudillos y Silencios. Esta incluye varias obras al óleo, sobre todo de Aroxa. Allí proyecta cierto como imaginario nacional del criollo hacia el presente. Son retratos de seres anónimos, de rostros como adustos, fuertes, fieros. Rústicos. Exactamente. Y paisajes rurales vacíos de gente. Comencé hablando con Aroxa justamente sobre el porqué de esta muestra y las diferencias que hay entre ese mundo de la caricatura que recorrió durante tantas décadas y que decidió abandonar y este tipo de arte. Fundamentalmente, cuando uno hace este tipo de cosas, lo que lo domina es la emoción. Hasta ahí llego. Ahora, ¿por qué las causas y todo eso es un misterio donde uno encuentra determinado tipo de cosas que a uno lo hacen zambullirse y bucear en eso, ¿no? Hasta ahí llego, no te puedo decir más nada. Son personajes que me vinieron a la cabeza junto con los paisajes. ¿Qué grandes diferencias hay entre esa parte de actividad artística y esta? Bueno, mira, dibujar y pintar es lo mismo. Es decir, lo que varía es el medio donde uno se expresa, ¿verdad? Son actividades y actitudes que se toman en base al elemento que vas a manejar, que puede ser pintura, témpera, tinta, grafito, lo que fuere. Y bueno, digamos que esa etapa que ya me retiré, que haces tu referencia, forma parte de una época entrañable, pero que está en el pasado ya. De hecho, hoy estoy muy compenetrado con este tema, impulsándolo, ¿no? Aroxa nació en 1958 y en 1975 fue que comenzó a publicar sus caricaturas en el diario El País. Paralelamente ha hecho muestras en muchos países, Alemania, República Checa, Brasil, Argentina. Uno de los motivos, por ejemplo, de ese tipo de muestras era el candombe, siempre desde ese lado más de la caricatura. Y bueno, también recorrió con sus muestras todos los departamentos de Uruguay. Recuerdo que inclusive hasta en locales comerciales había a veces muestras de Aroxa con personalidades del mundo cultural y político uruguayo. Le consulté un poco de cómo, siendo él montevideano, qué es lo que le llama de este mundo de caudillos, de gauchos rurales y de esos paisajes vacíos de población, y esto fue lo que nos contestó. A ver. Esto tiene que ver un poco con la raíz nuestra toda como orientales, ¿no? Los uruguayos hemos tenido una vida y sí podría decir como que nació a la vida con una lucha fratricida entre hermanos y con hombres que son anónimos, en este caso, como bien dijiste al principio. Y se me ocurrió que esta gente de a pie, que no es la historia edulcorada, ¿no? Las historias oficiales a mí no son lo que más me gusta más lo que tiene que ver con el hombre de a pie. Esta gente se timbió la vida, no sé la causa por qué, si tenían claro o no, pero lo que es un hecho es que fueron personajes que hicieron dentro de lo que era el clima y esa barbarie, hicieron la patria. Entonces, me parecía y creo que es una manera épica linda de rememorar y de bucear un poco en todo eso, al igual que en el ámbito donde se movieron, que son los paisajes, ¿no? Que se llama silencios. Silencios, caudillos y silencios. Y por último, Aroxa nos cuenta algunas devoluciones que ha tenido del público que ve esto de recorrer estas obras. Todo el país. Exacto. Y gente que desde el interior a veces también viene a ver la muestra en el Museo Nacional de Artes Visuales. Así que le consulté un poco sobre esto, que nos contara algunas anécdotas sobre gente que le ha comentado. Hace algo muy particular que lo comentamos mucho con el cámara y el asistente, con Álvaro Fernández y Agustín Cayola, que estuvimos allí. Aroxa va muy seguido y está en la muestra porque
dice que para él es muy importante de que si alguna persona que está quiere preguntarle, comentarle algo, entonces... Le evacúa la duda al instante. Exacto, es extraño y muy lindo para alguien visitar y encontrarse con el artista y poder preguntarle sobre todo estas obras tan particulares, ¿no? Con gente tan identificada con el mundo rural. Así que nos cuenta de eso, también nos cuenta cómo seguirá su carrera de ahora en más. Con esto me despido invitándolos. Esta muestra está hasta el 6 de agosto, más que recomendable, y además precioso recorrer ese hermoso museo que es el Museo Nacional de Visuales y todo ese entorno que tiene. Sí, precioso el Parque Rodó allí. Bueno, gracias Eduardo. A ustedes. La que vi acá que me impresionó es de un hombre que se sentó frente a un cuadro, estuvo unos cuantos minutos, que a mí me llamó la atención el detenimiento, y que se puso a llorar. Y yo pensé que le dolía algo, que podía estar con algún tipo de... No, era que el tipo estaba sumergido, ese hombre, en la emoción que le transmitía el cuadro. Y me lo dijo. Y frente a eso no tengo mucho para agregar, porque soy muy respetuoso del sentimiento de lo que puede tener cada ser humano, ¿no? Lo que le comunica cada obra. Pero hay de todo, hay cosas que son insólitas. Por ejemplo, una mujer de campaña que estuvo acá caminando en la galería donde están los gauchos, los caudillos, en un momento agarró y me dijo: acá hay mucho olor a tabaco negro y a caña, me dijo la mujer, ¿no? Lo cual, de alguna manera, cada obra le comunica a la gente esos misterios que tiene el arte. Y una persona que pensó que directamente era un retrato de un familiar, ¿no? Ah, También, claro, hay gente que ve... A mí me pasó en Durazno de un hombre que se quiso sacar una foto y que me pidió que le tomara una foto con el abuelo. Yo no podía decirle que no era el abuelo, pero decir, ¿cómo voy a ser tan perverso si él había construido internamente que ese era el abuelo y que tenía el nombre y que era él? Me pareció de orden, es decir, no se me ocurriría nunca sacarle un bastón a un ciego, ¿no? No corresponde. ¿Y cómo sigue ahora la trayectoria artística del señor Aroxa? Yo que sé, como si eso forma parte de los misterios que tiene la vida. Mientras el cuerpo aguante y mientras uno esté vivo, trata de volcar las sensaciones y las emociones que habitan en uno. Qué maravilla, ¿no? Claro, hay que enfrentarse al cuadro y a ver qué te sugiere esa imagen, ¿no? Como ese hombre que se sacaba la foto con su abuelo. Qué increíble, aparte son esas caras de tierra adentro, ¿no? Sí, sí. Gesto con esos adusto. Paisajes que todavía se pueden ver en el interior profundo de nuestro país, también como una riqueza, ¿no? Poncho, tabaco y algo de pasto. Bueno, mucha representación masculina y poca femenina, ¿no? Bueno, había alguna china por ahí. Tarea pendiente para el artista ahí. Si va al Museo de Artes Visuales... que también hay mujeres del medio rural. Sí, menos, claro. pero hay. Claro que sí, claro que sí. Bueno, ¿hacemos una pausa? Hacemos una pausa y a la vuelta vamos a estar hablando de salud mental. Efectivamente, para eso vamos a recibir al director de salud de ACSE, Eduardo Katz. Eso tras la pausa, ya seguimos. Decíamos antes de la pausa, vamos a poner el foco en la salud mental, porque hace muy poco tiempo el gobierno presentó el plan integral con foco en salud mental y adicciones. Algo además que se ve reflejado o que se busca que se vea reflejado en esta rendición de cuentas que está en análisis del Parlamento. En la presentación de este plan, vamos a enumerarlo, se habló de más espacios de internación, nuevos centros de 24 horas, ticket gratis para acceder a antidepresivos y también el pago de las 2/3 partes del copago para financiar tratamientos por intentos de autoeliminación. Estas son algunas de las medidas proyectadas sobre la temática. Para hablar de este y otros asuntos, como decíamos, vamos a estar recibiendo a partir de este momento a Eduardo Katz, que es director de salud mental de ACSE. ¿Cómo le va? Buen día, bienvenido. Muy buen día, me va muy bien, por suerte. Muchas gracias. Bueno, un placer que esté con nosotros, Katz. Usted tiene un magíster en Administración de Empresas de Salud y también se define como experto en políticas de prevención de enfermedades de salud mental. Antes de arrancar la entrevista hablábamos de que hace años y años viene hablando, golpeando puertas para que se pueda atender esta problemática que nos afecta a todos como sociedad, ¿no? Es un problema verdaderamente complejo, el tema de la salud mental. Es un tema que ha tenido muy poca visibilidad durante los últimos años
digamos, en últimos años, estamos hablando de décadas, donde de pronto se priorizaban otro tipo de patologías, como puede ser la salud cardiovascular, los problemas digestivos, en fin, otras esferas de la salud. Y la salud mental siempre quedó como algo silencioso, sobre todo porque hay un estigma con el tema de la salud mental, y es que siempre se esconde o se trata o se trató de no publicitarlo, porque bueno, es como que le pone un rótulo a la persona. Yo siempre digo que los rótulos son para los envases, no para las personas, pero bueno, le pone un rótulo como de incompetente, incapaz, o de una persona que no va a poder ser útil a esta sociedad, lo cual es totalmente no cierto, y bueno, y hay que cambiarlo. Básicamente, hace muchos años, quizás por un tema de las sociedades, es decir, si uno necesitaba un psicólogo o un psiquiatra, estaba loco, y eso estaba mal visto. No solamente si uno precisaba un psiquiatra o un psicólogo estaba loco, sino que los psiquiatras también estábamos locos. Bueno, eso puede ser que sea cierto, pero lo otro no. Lo otro realmente tiene una connotación donde se discrimina de alguna forma, se estigmatiza y que genera un perjuicio muy grande, porque la persona, además de padecer un problema de salud, padece un problema social. Claro. Es decir, no solamente social, sino, imagínese, en cualquier lugar, en cualquier empresa, en cualquier centro laboral, cuando se hace una captación por recursos humanos, una selección, cuando en el historial de la persona aparece que tiene problemas de salud mental, o la persona lo expresa en forma espontánea, que tiene que tomar medicación, o tal o cual cosa, bueno, ya no rankea. Ya no rankea ¿Ya porque... directamente se hace un lado? Y generalmente sí, porque la persona que lo va de pronto a seleccionar piensa, bueno, a ver, va a poder sacar un producto de calidad, va a poder ser redituable para mi empresa, va a poder servir a los fines para los que lo estoy contratando, o cada tanto va a tener licencias por problemas médicos, es una persona que de repente pueda generar algún tipo de inconveniente o situación disruptiva dentro de un grupo de trabajo, es decir, y todo eso no es así. Es un imaginario equívoco que mucho daño hace a nuestra sociedad. Sí, sí, claro, y a las personas que padecen algún tipo de trastorno, ¿no? Katz, estaba repasando cuando arrancamos la entrevista de algunos aspectos del plan integral con foco en salud mental y adicciones. Parece bastante ambicioso. ¿Cómo se puede implementar este plan? Este plan realmente es histórico, porque, como lo decíamos recién, digamos, el tema de la salud mental no estaba en el radar político desde hace décadas. No era algo que ocupara, digamos, a las distintas asignaciones presupuestales, y por primera vez en muchísimos años vemos una inversión histórica, lo cual abre una ventana de oportunidades muy valiosa. Énfasis en la rendición de cuentas y unos 20 millones de dólares para eso. Bueno, a ver, 20 millones de dólares son los que destina en el mensaje del Poder Ejecutivo al Parlamento. Todavía tenemos que pasar por el Parlamento, y el Parlamento tiene 90 días con la potestad de, en ambas cámaras, hacer una redistribución, que esperemos que no, porque yo creo, y todos creemos, que hay un acuerdo previo de que esos 20 millones sean destinados a la salud mental, ¿no? Con 4 organismos, que son el Ministerio de Salud Pública, que es nuestro órgano rector, el MIDES, que es el Ministerio de Desarrollo Social, la Junta Nacional de Drogas, y nosotros, que somos la Administración de Servicios de Salud del Estado, que es un prestador más que todos los prestadores, pero con 2 diferencias. Una, que es un prestador público, quiere decir que la persona que accede, digamos, nada es gratis porque está pago con los tributos, pero digo, la persona que accede o utiliza los servicios no tiene copagos de ningún tipo. Y la otra, que es el prestador más grande, porque tiene 1,5 millones de usuarios. Ahí está. Katz, ¿cómo se elaboró este plan? ¿En base a qué? El plan se elaboró en base a la articulación de estos 4 organismos, donde realmente, a ver, lo que se trata de hacer es decir, bueno, si tanta cantidad de dinero va a ir para un organismo, tanta para otra, tanta, etcétera, etcétera, en lugar de dividir, es la sinergia interinstitucional, generar un plan en conjunto. Es decir, que todos trabajemos en todo, cada uno aportando en su expertise. Y esto, bueno, va a tener un impacto muy importante desde hace en el tratamiento de las adicciones. Nosotros
ya estamos recorriendo, pero más allá de lo que estemos recorriendo, lo que queremos es llevar más oferta de asistencia a las personas que padecen adicciones a todo el territorio de la República Oriental del Uruguay, que no es tan grande, y también, bueno, trabajar en conjunto con las distintas intendencias, porque sabemos que cada departamento tiene su idiosincrasia particular, y eso es muy importante, con las 3 etapas que tiene el tratamiento de las adicciones, que son la desintoxicación, que requiere una internación, por eso vamos a habilitar camas de internación en distintos puntos geográficos que abarquen todo el territorio. La segunda etapa, después de la desintoxicación, es la deshabituación, y la tercera etapa es la reinserción. Ahí está, ahí está. Está muy bien, está muy bien. Y eso a nivel país, me decía. El lunes pasado fue el Día Nacional de la Prevención del Suicidio. Venimos con cifras que son bastante alarmantes, por lo menos a mi entender. No sé si usted comparte allí. ¿Qué pasa con la atención, por ejemplo, a los jóvenes que también presentan, o sea, los suicidios se dan más que nada en gente joven en los últimos tiempos, ¿no? Ha aumentado el aumento de suicidio adolescente, lo cual nos preocupa y nos ocupa. Con respecto a las cifras, la tendencia es alcista. Nosotros tenemos que, bueno, a ver, si lo vamos a comparar con la región, como nos preguntan habitualmente, nosotros tenemos que destacar 2 cosas. La primera es que Uruguay tiene un excelente sistema de registro del Ministerio de Salud Pública de suicidios. Son funcionarios que trabajan de carrera, ¿no? Que trabajan sacando un producto de excelencia, por lo que el número de suicidios es estrictamente real. No puedo dar cuenta de eso a nivel de la región o países vecinos, donde, a mi entender, puede haber un subregistro. Acá no. Acá los números reflejan exactamente... El número que está es el real, 818 personas en 2022. 818 vidas perdidas en el año 2022, lo cual nos duele muchísimo. Nos duele cada una de ellas, ¿no? Y cada vida deja una familia trunca, por lo cual hay que dar mensajes muy claros, y es que, en definitiva, vamos a trabajar en la posvención también, no solamente en la prevención, ahora siquiera hablamos de la prevención, porque esas familias destruidas, amigos, compañeros de trabajo, etcétera, etcétera, también requieren un abordaje, porque genera un shock postraumático. Impacta todo el núcleo. Impacta todo el núcleo y realmente impacta muy fuerte, ¿no? Porque es una muerte violenta. A ver, el suicidio es un homicidio de la propia persona, y esto generalmente es algo que usualmente no es esperable. Tanto así que no es esperable que la familia hay que desculpabilizarla de si pudo o no pudo haber hecho o debió haberse dado cuenta, cuando de pronto ni el profesional con más experiencia a veces no se da cuenta tampoco. Claro, claro. Porque quizás, para ejemplificar de alguna manera, se habla mucho de la depresión que va de la mano, pero hay muchas personas que toman la decisión de autoeliminarse y no presentaban signos de depresión. No siempre el suicidio es consecuencia de una depresión. Claro. Hay otros tipos de, digamos, hay otras consecuencias, otro tipo de patologías, como puede ser la esquizofrenia, en fin, que pueden generar este hecho disruptivo sin que nadie lo pueda prever, un brote psicótico, por ejemplo. Pero bueno, cuando es el tema de la depresión va avanzando en grados, ¿no? Empieza por una ansiedad, la ansiedad de no abordarse puede transformarse en un trastorno por ansiedad, hoy conocido como crisis de pánico, que es puerta de entrada a las depresiones leves, moderadas, graves, gravísimas, y bueno, el desenlace que ninguno quiere. Claro. Director, nos quedan pocos minutos, pero usted hablaba de la prevención. ¿Y cuál es el mensaje que se da en el marco de esta prevención? ¿Cuál es el mensaje que tenemos que dar a la gente que nos está mirando ahora, por ejemplo? El mensaje es que el suicidio o los problemas de salud mental no todos son no debemos medicalizarlos. Es decir, el mensaje es que este no es un problema médico estrictamente. Este es un problema, no es un problema sanitario estrictamente. Por decir médico, no, porque tiene que incluir un equipo multidisciplinario. Pero esos son equipos sanitarios. Este es un problema sociosanitario. Es un problema que nos debiera interpelar a la sociedad en su conjunto, a todos y cada uno de nosotros, y todos tenemos alguna forma, aunque no seamos profesionales de la salud, de involucrarnos de alguna manera.
tanto sea la Asociación Uruguaya de Fútbol, la de Básquetbol, los departamentos de recursos humanos de las empresas, las asociaciones de la organización civil, las intendencias y todos los demás organismos, inclusive la ANEP, porque hay que hablar con los jóvenes. En fin, esto tiene que generar una campaña nacional. Pero aparte de generar una campaña nacional, y en esto quiero ser bien claro, porque es un mensaje importantísimo, nosotros tenemos que saber que las enfermedades mentales no evolucionan, no tienen una evolución similar a los cambios políticos. Quiere decir que si esto no lo convertimos en una política de Estado, no llegamos a tener la grandeza y generosidad de hacer un acuerdo político para que esto siga perdurando a pesar de los cambios o no de gobierno que vayan sucediéndose, entonces no lo vamos a poder solucionar. Es decir, de esto salimos entre todos o no podemos revertir la tendencia. Clarísimo el mensaje. En 30 segundos, bueno, tenemos varios temas para hablar que seguramente lo podemos tocar en otro momento. Por ejemplo, la desmanicomialización, algo que estaba previsto según la Ley de Salud Mental para 2025, había que salir de las instituciones. ¿Eso en qué está, brevemente? Cuando se votó la ley, si se refiere a las ex colonias Santín Carlos Rossi y Bernardo Etxepare, porque hay otro tipo de situación asilar, pero estas son las más ejemplarizantes. O las que están más bravas también, ¿no? No están tan bravas. Había más de 2.000 personas. Sí. De esas 2.000 personas, hoy quedan 460 usuarios. Se ha hecho un excelente trabajo y esto hay que destacar a los funcionarios que allí se desempeñan, porque son gente muy vocacional y que hace muchas décadas que trabajan allí y han logrado la restitución a la sociedad de muchas personas. Hoy quedan 460 usuarios, se está trabajando, son 2 colonias que hoy están sumadas en una sola institución que se llama Seremos, pero las perspectivas futuras es, con la rendición de cuentas y el nuevo presupuesto, es reparar, y esto lo estamos haciendo en conjunto con los trabajadores, reparar lo que es la ex colonia Etxepare para que tenga una forma digna de vida, las pocas personas que van quedando, y hasta que se puedan ir yendo a la sociedad o no, porque hay gente que hace 25, 30 años que está, seguramente va a fallecer y no va a poder salir de ahí, pues es un núcleo muy duro y tiene un hospitalismo muy grande. Y del otro lado, donde estaría la ex colonia Santín Carlos Rossi, ahí vamos a hacer lo que se llama un centro de recuperación de adictos con camas de desintoxicación y comunidades terapéuticas para la deshabituación y la reinserción laboral. Bien, bien. Katz, temas que vamos a seguir analizando seguramente en otro momento, así que le agradecemos estos minutos aquí en MB Noticias. El agradecido soy yo por el espacio. Muchísimas gracias. Un gustazo. Bueno, y quiero simplemente reafirmar las líneas de prevención de suicidio, ya que estamos, es oportuno. Línea de apoyo emocional 0800 1920, línea de prevención de suicidio 0800 0767 y también hay un servicio de información, contención, apoyo y asesoramiento en drogas, es el asterisco 1020 a través de los teléfonos celulares. Y un detalle, que estas líneas, si bien pueden estar gestionadas por tal o cual organismo, son para toda la población independientemente del prestador de salud que tengan. Bien, ahora sí, muy amable. No, por favor. Bien, y ahora cambiamos de tema. La empresa Undercover Global de España realizó espionaje al expresidente de Ecuador y también al vínculo que tuvo con algunos mandatarios y exmandatarios. Tal es el caso de José Mujica, Cristina Fernández y el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Los hechos ocurrieron en el marco del asilo en Ecuador que le había otorgado Julian Assange en Londres. La información fue revelada por el diario El País de España este martes y se convirtió rápidamente en tema de portada de los medios de todo el mundo, especialmente los latinoamericanos. Los detalles fueron filtrados de una investigación abierta por la justicia de España contra el exmilitar español David Morales, dueño de la compañía cuestionada. Los rastros del espionaje fueron hallados en una de sus computadoras personales incautada por la justicia. Esa investigación se centra en el espionaje contra Correa y busca establecer la relación de estos hechos con la CIA de Estados Unidos, cuyo nombre aparece varias veces en los archivos recuperados de la laptop de Morales. Según El País, Morales habría escuchado las conversaciones que mantuvo Correa con otros expresidentes de la región como la argentina Cristina Fernández, los brasileños Lula da Silva y Dilma Rousseff y el uruguayo José Mujica. Estos diálogos tuvieron lugar cuando Correa ya había dejado el poder en 2018. En marzo de ese año estuvo en Brasil
y compartió escenario con Mujica y Lula. Global había sido contratada por Correa para controlar las reuniones de Assange con sus abogados mientras estaban en la embajada, pero todo indica que a pedido de la CIA empezó a perseguir a su cliente, recibiendo entre 2007 y 2018 más de 13 millones de dólares. Señoras y señores, hasta acá llegamos con la primera edición de MBD Noticias. En minutos arranca Ciudad Viva en la pantalla de TV Ciudad. La actualización informativa será a las 13:30, a las 19 y nosotros con el gusto de siempre volveremos a las 8, bien tempranito con las primeras noticias de TV Ciudad. Pasen ustedes muy bien. Chau, chau.